Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a modelar un circuito eléctrico suponiendo que tengo determinada incertidumbre en algunos componentes que sabremos que son pasivos. Modelaremos un sistema con una impedancia incierta y haremos musíntesis intentando maximizar el ancho de banda. El modelo que vamos a considerar va a ser este de aquí. El modelo sin fugas sería la red RC en color azul, pero nosotros vamos a suponer que hay una cierta impedancia de fugas en el condensador, con un componente resistivo mínimo conocido y luego ZP pues será una impedancia pasiva. Sabremos que disipa energía, que no hay fuentes de tensión por ahí dentro, pero no sabremos si es resistiva, inductiva, capacitiva o cualquier combinación de ellas. Para modelarlo para control robusto, el objetivo es modelar la incertidumbre fuera de las ecuaciones conocidas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener un modelo donde VP, la tensión ahí en esa impedancia pasiva, lo supongamos entrada, que salga la intensidad IF, y claro, añadiendo la ecuación de esa impedancia, tendríamos el modelo completo del circuito, pero como es desconocida, no la podremos añadir. Con lo cual, para llevar esto a la práctica, pues claro, que VP sea una entrada es equivalente a modelar, pues suponiendo que en vez de ser una impedancia incierta por aquí, lo que tengo es una fuente ideal de tensión VP, sin ninguna relación con IF, al menos por el momento. Las ecuaciones, por tanto, de este circuito eléctrico serán lo que darán lugar al modelo conocido de aquí arriba. Vamos a dar valores a R de 20 ohmios y a la resistencia de fugas de 50, 1 milifaradio del condensador, y modelando esta ecuación de aquí, que es pues la ley de Kirchhoff de tensiones de esta malla, la ecuación de estado del condensador, que la derivada de su tensión es la intensidad entre la capacidad, la ecuación ley de Kirchhoff de este nodo de intensidades, y la ecuación de tensiones de esta malla, que la tensión del condensador se disipa en RF y F más VP, pues con todo esto tendremos el modelo conocido, este de aquí, al que obviamente falta la ecuación VP igual a ZP por IF, que no podemos incorporar porque ZP es desconocido. De las 4 ecuaciones del modelo podemos despejar 4 cosas. Entonces, ¿qué 4 cosas vamos a despejar? Bueno, pues de todas las señales intervinientes aquí, VC será la variable de estado, las entradas serán U y VP, en este modelo de aquí, y podremos despejar el resto de señales en función de estados y entradas. I y F, la derivada respecto al tiempo de VC y la intensidad del condensador. En efecto, el Symbolic Toolbox lo puede despejar y aquí me dan estos resultados donde, claro, pues el importante será este que me dirá la ecuación de estado y todos los demás irán en ecuaciones de salida si realmente nos hacen falta. A estados digo VC, las entradas generalizadas son VP y U y por tanto la ecuación de estado del modelo conocido pues será simplemente poner esto en forma de matrices. A es la derivada respecto a los estados, menos 70, y el 20-50 son este 20 y este 50 derivadas respecto a las entradas generalizadas de esta planta con incertidumbre. Pues ya tengo la ecuación de estado y las ecuaciones de salida, pues tendremos una ecuación de salida hacia la incertidumbre para control robusto y otras pues salidas de interés para intentar conseguir prestaciones en control. La salida hacia la incertidumbre pues es claro la derivada de la solución de IF respecto a los estados 0,02 y las derivadas parciales de IF respecto a las entradas generalizadas me darán la matriz D. Entonces efectivamente vemos que VC entre 50 menos VP entre 50 es este 1 entre 50 de matriz C y este menos 1 entre 50 y 0 de matriz D. Ahora nos falta las salidas que queramos controlar. La variable controlada de interés será la tensión en el condensador y entonces pues será C igual a 1, D igual a 0 y con esto pues tendremos la ecuación de salida completa con las matrices C de la intensidad de fugas y de la performance de la variable controlada, C y D, y ya podemos construir el sistema completo en este state space ACD donde sus inputs son VP y U y sus outputs IF y VC. Ya hemos modelado esta parte de aquí. Una vez modelado esto, por ejemplo, si quiero sustituir valores de impedancia concretos, pues claro, ya no necesito volver a montar las ecuaciones simbólicas, etcétera, y resolver con una ecuación adicional. Simplemente si pongo que VP es pues IF por algo, claro, por una cierta impedancia, si hago esta interconexión Linear Fractional Transformation, esta interconexión LFT, entonces tendremos las ecuaciones de este bucle cerrado como ecuaciones del circuito completo. Vamos a verlo.
Por ejemplo, si ZP es 0, es un cortocircuito y sería simplemente una resistencia de fugas puramente resistiva y ya está. Pues este sería el modelo y daría, claro, de primer orden. Si ZP fuera infinito, circuito abierto, sería el modelo de un condensador sin fugas. Aquí pongo 2 megaohmios de impedancia y bueno, pues tengo efectivamente el modelo de ganancia 1, 50 entre S más 50, de una red RC de primer orden sin fugas. Una carga inductiva, pues yo por ejemplo podría poner 0,8 henrios, incluso, bueno, le había puesto un componente resistivo aquí extra de 0,01 ohmios. Bueno, pues esta carga básicamente inductiva, pues al final daría, claro, un modelo de segundo orden con polos complejos, por la resonancia, digamos, de las redes LC. Una carga capacitiva pura en esa impedancia, pues sería, por ejemplo, pues 1 milifaradio de C2, bueno, pues su impedancia sería 1 entre C2S. La carga inductiva, pues es L por J omega más esta resistencia, y aquí pues la impedancia capacitiva es 1 entre C2J omega. Bueno, pues con todo eso, pues tendría esta respuesta con dos polos reales debido a la presencia de dos condensadores. Pues si hago las respuestas de todo esto, pues aquí tenemos, por ejemplo, pues distintas respuestas ante escalón. El azul sería sin fugas, el rojo con 50 ohmios de resistencia de fugas, y las cargas inductivas o capacitivas serían inductiva la amarilla, capacitiva el azul, y efectivamente la carga inductiva acaba como la del cortocircuito, digamos, en la impedancia, la de impedancia 0, y la carga capacitiva cuando acaba el transitorio pues acaba como la del circuito abierto en la impedancia ZP igual a infinito. Con esto vamos a finalizar este primer vídeo. Lo que sería el control con la Robust Control Toolbox lo veremos en un segundo vídeo. Vamos a concluir. En este vídeo hemos modelado este circuito eléctrico de condensador con fugas con una cierta impedancia ZP, donde para control robusto hemos dejado ZP fuera de lo que serían las ecuaciones del modelo porque es realmente, supondremos que es desconocida, y por tanto esto equivale a sustituirla por una fuente de tensión y dejar como salida la intensidad para añadir esta otra ecuación cuando consideremos conveniente mediante una LFT. Y entonces, pues construyendo las ecuaciones de estado y de salidas, como la intensidad de fugas y la tensión del condensador, que será la variable controlada posteriormente, hemos podido modelar la parte conocida y para probar distintos comportamientos ante impedancias variables en el bloque delta, pues simplemente tenemos que interconectar con LFT esa impedancia, 0, un cortocircuito, infinito, circuito abierto, L por J omega o LS para una carga inductiva o 1 partido CS para una carga capacitiva, y hemos simulado su respuesta ante escalón y bueno, también aquí estaría por ejemplo pues las distintas respuestas en frecuencia. Bien, pues esto es todo. Con esto concluye este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.